Bueno, bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, no sé, me imagino que la mayoría de los que están ahí pues no me conocen, a lo mejor los de tercer y cuarto año. Yo soy el doctor Felipe Parra, soy ex residente de Malvinas también. Y vamos a hablar un poco sobre la clase, inicialmente era anatomía de la cavidad abdominal para radiólogos. Obviamente, pretender dar toda la anatomía de la cavidad abdominal para radiólogos en una sola clase, pues es mucho y terminaría quedando muy cortado todo. Así que yo preferí enfocar la clase de una forma diferente, que esta clase incluso ya la dimos hace algunos años. Yo me voy a enfocar a hablar un poco sobre la embriología, que aunque siempre ha sido un tema ladrillo, a mí la embriología siempre me ha parecido muy importante. La embriología, cuando uno aprende radiología, uno de los profesores que ustedes tienen ahí ahora, que es el doctor Cavallo, tiene una frase que a mí se me quedó también para siempre, y es que un radiólogo siempre tiene que saber muy bien anatomía. Y esto es absolutamente cierto, porque cuando uno conoce bien anatomía y sabe qué es lo normal y sabe reconocerlo, puede empezar a entender después porque las cosas cuando no son como son, pues entonces empieza a identificar patologías. Y yo le doy a esto un paso más, es la embriología, la explicación de por qué las cosas llegan a estar donde están para poder entender la anatomía. Entonces esta clase la vamos a enfocar un poquito de esta manera. No vamos a hablar obviamente de toda la embriología porque también sería un tema demasiado largo. Esta parte inicial de la formación del embrioblasto la vamos a pasar un poco rápido, pero nos vamos a detener en la formación del tracto digestivo para entender por qué cuando se forman los órganos abdominales, por qué terminan donde terminan. Y esto empezarlo a relacionar un poco con la anatomía. Entonces, lo inicial es desde el producto de la fecundación, que sea desde el día 1, aquí en la ampolla de la trompa uterina, empieza a haber un desarrollo progresivo de división de células desde el día 1 hasta el día 7, cuando llega dentro de la cavidad endometrial y se implanta dentro del endometrio para empezar el desarrollo. Aquí en este recuadro que tienen debajo, vemos dos cosas que son fundamentales. Uno es el trofoblasto, que se va a dividir en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, que eso va a terminar formando las partes que son la placenta y todo lo que tiene que ver con el embarazo. Pero nosotros nos vamos a enfocar en este pequeñito que está aquí, que es el embrioblasto, que es lo que va a dar el desarrollo del embrión. ¿Okay? Entonces, después de la primera semana, cuando ya se alcanza la mórula, tiene una división suficiente de cantidad de células, entonces va a tomar esta morfología. Aquí más o menos está explicado cómo esa invasión de esa decidua empieza a invadir las arterias uterinas y se van formando todo lo que va a ser en un futuro la placenta. Pero yo quiero que nos enfoquemos en lo que está aquí en el centro. Lo que está aquí en el centro, que es la división del embrioblasto, es inicialmente una capa de dos células, pero es una capa laminar que tiene básicamente el epiblasto, como lo tienen aquí, que es esta línea morada, y el hipoblasto. Ambas están, ustedes supongan como si escogieran dos hojas de papel y las unieran solamente por un punto. Ese punto es lo que vamos a llamar la placa precordal, que en un futuro es lo que va a ser parte, lo que va a formar la boca del embrión en un futuro. Pero por lo demás son solo dos capas de células, que es el epiblasto y el hipoblasto. Así que en la próxima imagen, entonces vamos a darle vuelta a esa imagen y volvemos a tener lo mismo. El epiblasto y el hipoblasto, y vamos a pasar en un futuro entonces de tener un embrión con dos capas de células a querer formarlo en tres capas, que es lo que sí reconocemos. Alrededor de la semana 3, entonces, cuando ese epiblasto ya empieza a crecer lo suficiente, esto es como si lo estuvieran viendo desde la parte superior, es decir, esto que ven aquí es el epiblasto, y detrás de la pantalla van a tener el hipoblasto, que es lo que tienen aquí en la parte de abajo. Hay una cosa importante y es esto, la placa precordal, que es lo único que une esas dos capas de láminas, y en el centro hay algo que se llama el surco primitivo. Eso es importante, vamos a hacerle un corte transversal a este embrión de dos capas y vamos a empezar a formarlo en tres. Entonces, esto que tienen aquí es el epiblasto, que es todo lo que va a dar origen a las tres capas del embrión, y por ese surco primitivo se van a empezar a meter las células del epiblasto. Esas células del epiblasto están coordinadas por
un grupo de células desarrolladas que están aquí en el centro, que es lo que llamamos la notocorda. La notocorda tiene básicamente dos funciones. Uno es ser el director de orquesta de toda esta migración celular, y finalmente en el adulto solamente da origen a lo que va a ser el núcleo pulposo del disco intervertebral. La notocorda no hace absolutamente nada más. Entonces, cuando esas células del epiblasto dirigidas por la notocorda empiezan a migrar hacia dentro del surco primitivo, se van metiendo por dentro de ese surco, e inicialmente las del epiblasto van a ir a parar al hipoblasto y empiezan a desplazar esas células del hipoblasto, le inducen apoptosis y empiezan a ocupar ese lugar. Entonces esta línea rosa que tienen aquí debajo ya no se llama más hipoblasto, sino que va a ser lo que llamamos el endodermo. Inicialmente solamente el endodermo, después hay otras capas de células que se van a meter también por el surco primitivo, pero van a quedar en este punto intermedio y van a terminar formando la capa del mesodermo. Y finalmente, bueno, el mesodermo ya después veremos qué es lo que genera. Y finalmente las del epiblasto, ellas mismas van a ocupar su mismo lugar, pero ya no se llamarán epiblasto, sino ectodermo. Y ahí vamos a pasar entonces alrededor de la semana 3 a tener un embrión de 3 capas laminares con las que conocemos el mesodermo, ectodermo y endodermo en su orden. El ectodermo inicialmente no le vamos a dar mucha atención en este momento, es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso, y vamos a pasar entonces a esto. Entonces tenemos un embrión de 3 capas que ahora lo que tenemos que hacer es darle una forma tridimensional. Entonces en la semana 4 lo que va a hacer es algo que se llama el pliegue ventral. El pliegue ventral lo que va a hacer es ir uniendo esas capas, desarrollándose alrededor de ese mismo embrión para formar una estructura tridimensional. Si ustedes se imaginan un tubo, un cilindro, formado por 3 capas, pues va a haber un tubo dentro de un tubo dentro de otro tubo. Y esas 3 capas son lo que formamos, como si fuera un cilindro de 3 capas. Y eso inicialmente es todo lo que va a ser el tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano. Y ahí es donde se va a desarrollar todo lo que nos importa en este momento, que es el tracto digestivo. Entonces, cuando se da todo ese desarrollo, ya vamos a hacer un poco más compleja la imagen. Vamos a enfocarnos en esto. Toda esta imagen que tienen aquí es el tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano. En este punto del desarrollo estamos todavía en la cloaca. Pero entonces lo importante nuestro viene desde aquí. De ese tubo digestivo primitivo va a salir el divertículo respiratorio, donde va a salir el esófago y los pulmones, y ahí hacia arriba estará la faringe, pero nos vamos a enfocar en esto, que es el intestino primitivo. Ese intestino primitivo se divide en 3 segmentos: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Lo importante de cada uno de esos segmentos del intestino primitivo es cuál es la arteria que los está irrigando, y de eso depende absolutamente todo lo que va a pasar en adelante. El intestino anterior es todo lo que está irrigado por la arteria, por el tronco celíaco. El intestino medio, todo lo que depende de la arteria mesentérica superior. Y el intestino posterior, todo lo que depende de la arteria mesentérica inferior. Evidentemente hay zonas que están muy cercanas una de otra, y por eso vamos a encontrar en la anatomía del adulto que hay algunos órganos que tienen una irrigación compartida entre los 2 circuitos arteriales. Que eso pasa aquí cuando se pasa del intestino anterior al medio y del medio al posterior. Bueno, aquí tienen más o menos una organización de qué es lo que se deriva de cada una de los intestinos primitivos. No pretendo que se lo aprendan todo de memoria, de hecho ni siquiera hace falta aprendérselo de memoria, pero sí que entendamos de dónde vienen las cosas para saber por qué. Y esto porque es importante, no solo para saber qué se deriva de cada uno, sino que, como les digo, todo lo que depende de la irrigación de una de las arterias, pues también comparte la inervación todos en conjunto, y el drenaje linfático y el drenaje venoso todos en conjunto a grandes rasgos, más o menos así. Entonces, y esto es importante clínicamente porque eso explica por qué muchas veces cuando tenemos alguna patología en una parte, encontramos dolores referidos. Porque cuando tengo apendicitis, entonces duele el mesogastrio. Porque todo lo que viene del intestino anterior termina manifestando con un dolor, por ejemplo, en el epigastrio, y todo lo del intestino posterior en el hipogastrio. ¿Okay? Entonces, más o menos así.
En lo que compete al abdomen, desde el estómago hasta más o menos la segunda porción del duodeno, es todo lo que viene del intestino anterior. Desde el duodeno hasta el tercio distal del colon transverso es el intestino medio, y desde el tercio distal del colon transverso hasta la parte superior del canal anal es el intestino posterior, y ellos son los que comparten no solo la irrigación, sino la inervación y todo lo demás. Bueno, vamos a volver entonces a esa imagen de ese tubo primitivo donde tenemos las tres capas de embrionarias. Aquí tenemos el tubo digestivo en un corte transversal. Imagínense que esta es la parte posterior. Aquí tenemos la aorta y los dos riñones que van a estar en el retroperitoneo. Y tenemos entonces las tres capas. Primero el ectodermo, que ya dijimos que la parte neurológica la dejamos para después, pero todo lo que está por fuera, es decir, la piel y todo lo que está envolviendo al embrión, pues es lo que se deriva del ectodermo. Todo lo que va por dentro del tubo digestivo es lo que se deriva del endodermo, y entre las dos vamos a tener el mesodermo, que es una capa que está envolviendo las dos partes. Entre las dos capas del mesodermo tenemos algo importante que se llama la cavidad celómica. Si nos damos cuenta, aquí dentro de la cavidad celómica no hay absolutamente nada, es decir, no hay células y no va a haber nada que se derive de ello. Lo que pasa con la cavidad celómica es lo que va a formar esas cavidades virtuales en el adulto más adelante, es decir, la cavidad peritoneal, el espacio pericárdico y el espacio pleural, porque aquí no se va a derivar nada, sino que simplemente ese líquido va a estar ahí ocupando una cavidad virtual. Entonces, en la representación en el adulto tenemos precisamente eso: el tracto digestivo, las cavidades celómicas, el retroperitoneo por aquí y el ectodermo cubriéndolo. Hay una cosa que me parece importante y es cómo estas estructuras, en el momento en el que se van moviendo en el desarrollo, terminan ocupando lugares, y eso da lugar a explicar la nomenclatura de cuándo las cosas son intraperitoneales, cuándo son retroperitoneales y cuándo hay algunos órganos que terminan siendo retroperitonealización secundaria, que ya les voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Todo lo que tiene aquí el tubo digestivo está irrigado por la arteria, pues que ya dependiendo de qué segmento, pues hay una que lo tiene. Lo que la aorta envía a través de su arteria en ese espacio, eso se llama el mesenterio. En un principio siempre hay un mesenterio dorsal, por donde viene la arteria y van los linfáticos y los nervios y las venas, y un mesenterio ventral, que en algunos, solo en un caso se va a permanecer, pero en los demás no. Todo lo que está por detrás de eso va a ser retroperitoneal. Y todo lo que esté envolviendo al tubo digestivo va a ser el peritoneo visceral. Todo lo que esté en la parte externa de ese celoma va a ser el peritoneo parietal en un futuro. Entonces aquí tenemos, por definición, los órganos intraperitoneales son los que están cubiertos por un peritoneo visceral, pero también por fuera por un peritoneo parietal. Es decir, tiene dos coberturas de ese derivado del mesodermo, y van a ser órganos intraperitoneales. En el desarrollo de ese intestino se empiezan a formar según la parte en la que estén. Dentro de ese tubo digestivo hay evaginaciones. Inicialmente, vamos a empezar con este ejemplo. Esta evaginación es la primera, que es lo que llamamos el esbozo hepático. Esta evaginación que está aquí va a formar el hígado y la vesícula biliar. Eso se expande, obviamente esas células empiezan a reproducirse y forma el divertículo hepático. Aquí entonces nos vamos a dar cuenta que esto está comunicado con el tubo digestivo, y entonces entendemos cómo se forma también la vía biliar, porque hay una comunicación de un conducto que comunica el divertículo hepático con el tracto gastrointestinal. Entonces tenemos aquí la vía biliar. Y delante de eso tenemos el mesenterio ventral, que es algo que está comunicando ese esbozo hepático con la pared abdominal anterior. Y esto es lo que va a dar origen al ligamento falciforme con el ligamento redondo, que ya después vemos por qué. Bueno, entre estas regiones entonces, entre estas dos regiones que están aquí, que ya dijimos que va la vía biliar, se forma esto, que es lo que llamamos el epiplón menor, ¿vale? Eso ya vamos a ver su importancia. Entonces tenemos el epiplón menor, la vía biliar viajando dentro de ello, y no solamente la vía biliar, sino la tríada portal completa, el peritoneo visceral, aquí el ligamento falciforme, que es lo único que viene a comunicarse con la pared abdominal anterior,
y así se forma el hígado. En la segunda porción del duodeno tenemos otro fenómeno de vaginación y esto es lo que llamamos los esbozos pancreáticos. A diferencia del hígado, el páncreas se termina formando por 12 vaginaciones, una que va hacia el mesenterio dorsal y otra que va hacia el mesenterio ventral. Pero sabemos obviamente que no tenemos dos páncreas. Entonces, el páncreas en su momento después hace una migración de ese esbozo ventral, gira por el lado derecho del duodeno y se fusiona con el esbozo dorsal. Así tenemos solamente un páncreas, pero entendemos por qué terminamos teniendo dos conductos pancreáticos, que en el adulto obviamente el conducto de Wirsum y el de Santorini. Esto está con una línea punteada acá porque este mesenterio ventral va a desaparecer. Sabemos que entre el páncreas y la pared abdominal anterior no hay ninguna estructura, así que ese mesenterio termina desapareciendo. Lo que yo quiero resaltar de por qué es importante la embriología es porque esto nos permite entender también muchas de las patologías de malformaciones congénitas. Aquí, por ejemplo, es la explicación de por qué cuando este esbozo anterior del páncreas no gira como debe, que este es el caso normal, algunas veces puede girar por los dos lados y terminar produciendo una patología que se llama el páncreas anular. Produce una compresión extrínseca, generando incluso una atresia duodenal que explica muchas de las patologías también. Aquí tenemos una imagen un poquito más compleja. Aquí en el duodeno entonces tenemos el esbozo pancreático ventral y el dorsal. El ventral da la vuelta por el lado derecho del duodeno y se fusiona y terminamos teniendo un conducto pancreático principal y uno accesorio. Esto más o menos semana 5 o 6. Y aquí lo vemos ya en el adulto, donde está el páncreas dorsal y el páncreas ventral. Una vez que han dado la vuelta y está todo acomodado, terminamos teniendo los dos conductos pancreáticos. Ahora, seguimos con esto. Un poco más arriba, volviendo aquí al corte a la altura del estómago, hay un grupo de células que se derivan del mesodermo, que fíjense que esto no es una evaginación del intestino, por eso explicamos por qué esta estructura no va a tener comunicación con el tubo digestivo, sino que estas células se desarrollan y van a formar el vaso. No hay una comunicación con el tubo digestivo porque el vaso no lo tiene, sino que son simplemente células del mesenterio dorsal que se desarrollan, pero sí que está cubierto por las capas de peritoneo visceral y más adelante por peritoneo parietal. Entonces tenemos la formación del vaso. Entre el vaso y el retroperitoneo está el ligamento esplenorrenal, que en este momento no tiene mucho sentido porque no pareciera estar yendo al riñón, sino a la línea media, y el ligamento gastroesplénico. Perdón. Bueno, en este nivel desaparecen también el mesenterio ventral, quedamos solamente con la irrigación desde el mesenterio posterior. Ahora, ya voy a explicar, hay ciertos movimientos del tubo digestivo y unas rotaciones que se dan, y eso lo que va a hacer es que las estructuras intraabdominales vayan a entrar en contacto con el peritoneo parietal, y este, por ejemplo, es el caso de lo que sucede aquí. La capa de células epiteliales que están aquí, que es en principio era el peritoneo visceral, entra en contacto directo con el peritoneo parietal, se fusionan y desaparece. Y va a quedar solamente un tejido conectivo. Y esto es lo que pasa cuando un órgano que tenía inicialmente una localización intraperitoneal porque estaba cubierto por dos capas de peritoneo visceral, termina teniendo una sola y es lo que llamamos retroperitonealización secundaria. Es decir, en algún momento fue intraperitoneal, pero por su localización termina teniendo solo una capa de peritoneo y ya no es más intraperitoneal por definición y pasa a ser retroperitoneal, pero en algún momento lo fue. Aquí entonces tenemos lo mismo. Los órganos que son intraperitoneales, los que son retroperitoneales secundarios, es decir, que fueron intraperitoneales en algún momento pero perdieron esa cobertura, y los que fueron siempre retroperitoneales o retroperitoneales primarios, es decir, nunca tuvieron un mesenterio. Pues tenemos los riñones, los suprarrenales, los uréteres, la cava, la aorta, bueno, todo esto. El recto y el canal anal, porque esos están, digamos, ya en la parte pélvica por fuera y no forman parte de este desarrollo del tubo digestivo. Todo lo que está aquí tiene y mantiene su cobertura con el peritoneo visceral y parietal, y por eso siempre serán intraperitoneales,
y lo que está aquí fue intraperitoneal en algún momento, pero por su desplazamiento ya no lo es. Entonces, esta parte es importante también. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco las rotaciones, que son básicamente dos. Una que tiene el intestino anterior y otra que tiene el intestino medio. Esas son las más importantes. Se dan en momentos, en momentos diferentes del desarrollo. El primero le pasa al intestino anterior y está, si estamos viendo al embrión desde la parte cefálica, como si esto fuera un corte visto desde arriba, en un corte transversal, gira 90 grados en el eje longitudinal de ese tubo digestivo con las manecillas del reloj. Entonces, así entendemos que esto, que es el vaso, que está por detrás del tubo digestivo, o lo que vendría aquí delante, que es el hígado, por delante del tubo digestivo, cuando se da la rotación con las manecillas del reloj, así como estamos viendo, entendemos por qué el hígado va a estar a la derecha y el vaso va a estar a la izquierda. Están derivándose del tubo digestivo ambos, pero el hígado queda a la derecha por la rotación y el vaso queda a la izquierda también por la rotación. Aquí, haciendo un poco más compleja la imagen que vimos antes, entonces volvemos a ver. El tubo digestivo, sea según el corte que escojamos, o el estómago o el duodeno, va a estar en el centro de la estructura, va a tener el epiplón menor, que es lo que está comunicando aquí con, bueno, lo que estará con el esbozo del divertículo hepático, la tríada portal, o bueno, la vía biliar, lo que va a comunicar con el tubo digestivo, y entre ellos el epiplón menor. Del otro lado, con el vaso, tenemos el ligamento gastroesplénico y el ligamento esplenorrenal, que les decía en un principio que no tenía mucho sentido que se comunicara aquí, pues ahora sí, porque como esta parte ya no es intraperitoneal porque perdió su cobertura de peritoneo, entonces es el ligamento esplenorrenal. Y esto da origen a dos cavidades peritoneales importantes, que es primero la cavidad peritoneal propiamente dicha, que es la grande que tenemos aquí, y un espacio que tal vez para nosotros mucho no la vemos en los estudios de imágenes, pero para los cirujanos sí es muy importante, que es la transcavidad de los epiplones, o la bursa menor o la bursa mentalis, comunicadas por esto que se llama el hiato de Winslow. Esto los cirujanos cuando meten la mano por aquí, pues ellos pueden sentir todo eso, y es importante para nosotros dependiendo de dónde se presente la patología. Si por ejemplo hay una úlcera gástrica o un sangrado por la pared posterior del estómago, va a ir a parar la transcavidad de los epiplones y se puede contener allí. Mientras que un sangrado o una fuga por la pared anterior va a ir a la cavidad peritoneal y por declive va a ir a parar a los fondos de saco rectovesicales. Bueno. Aquí tenemos un corte ya más similar a nuestros estudios de imágenes, pero la estructura es la misma. El hígado, la transcavidad de los epiplones aquí por detrás del estómago. El final de esa transcavidad de los epiplones es el vaso, y aquí ya esto no está comunicado más. Y todo lo que está aquí en un gris más claro es la cavidad peritoneal propiamente dicha. Entonces aquí vemos el epiplón menor, en su borde la tríada portal, los ligamentos esplenorrenal y el gastroesplénico, y estos son los límites de la transcavidad de los epiplones. Volvemos ahora a esta imagen, porque quiero explicar un poquito la segunda rotación. La segunda rotación es la que tiene el intestino medio. Esa rotación se da más o menos en la semana sexta, dependiente de la arteria mesentérica superior, que ya dijimos que es la que alimenta todas las estructuras que se derivan del intestino medio. La rotación de eso, a ver si podemos cambiar la cámara, es un poquito más compleja. La rotación de eso está dada por, esta estructura sale por este espacio que va a ser el cordón umbilical, y ahí es cuando explicamos por qué existe la hernia fisiológica, que no debe estar sino hasta antes de la semana 12. Ese intestino sale, hace su giro y luego vuelve a entrar en su posición dentro de la cavidad abdominal. Si miramos al embrión de frente, da una vuelta de 270 grados en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo cambiamos la cámara aquí un segundo? Perdón. No sé si me están viendo ahí. Sí. Sí, bueno. A ver, espera un segundo.
A ver, vamos a suponer que esto que yo tengo aquí es el intestino, ¿no? No sé, yo sé que se ve muy oscuro, pero bueno, ese es el intestino. Entonces, esta parte superior va a ser el intestino más proximal y la parte de abajo el intestino un poco más distal. Entonces, todo lo que tiene conexión con el intestino medio, que es lo que deriva de la arteria mesentérica superior, va a salir completamente de la cavidad abdominal del embrión y va a dar un giro de 270 grados. Entonces, yo tengo esta parte de arriba, 90 grados, 180 grados y después 270. Y con eso yo explico por qué termino teniendo el ciego en la parte derecha, el colon transverso arriba y el colon descendente en la parte izquierda. Todo eso, justo así con esas vueltas que dio, vuelve otra vez a la cavidad abdominal y queda así. A ver, otra vez. Bueno, yo sé que esto es un poquito enredado, pero si lo llegan a entender, eso ya queda aclarado. Bueno, ahora vamos al desarrollo del sistema urinario. El desarrollo del sistema urinario siempre está muy ligado con el desarrollo de los órganos genitales, porque obviamente tienen un origen común. Esto está ubicado en el retroperitoneo. Por eso todos los órganos que dependen del sistema urinario y del sistema reproductor son de localización retroperitoneal. Tenemos esta estructura violeta que tienen aquí en el centro, es la gónada indiferenciada, que va a ser un testículo u ovario en el adulto, y están a su lado tiene algo que se llama el surco genital, que tiene 3 porciones, el mesonefro, el paramesonefro y la gónada indiferenciada. Entonces, aquí lo tenemos un poquito más complejo. Esto que tienen aquí es todo lo que va a dar origen al sistema urinario. En principio es el pronefros, bueno, así como está el pronefros, el mesonefros y el metanefro. El pronefros es el primero que se desarrolla y también el primero que involuciona. Después pasa a tener el control, digamos, del mesonefros, y este es el primero que empieza a producir orina. Este mesonefros está comunicado con el conducto mesonéfrico, que si le seguimos la imagen aquí, va a parar a esta estructura, que es lo que se llama la cloaca, la parte última del tubo digestivo, y este a su vez se comunica con esto que se llama la alantoides, que va a dar al ombligo. Entonces, en un principio, esa primera parte del mesonefros produce la orina inicial de ese embrión y va a empezar a producir esa orina a salir hacia la cavidad, es decir, hacia la cavidad amniótica, y por eso empieza a aparecer el líquido dentro de esa cavidad amniótica. Ese mesonefros después va a involucionar y el conducto mesonéfrico se desarrollará. Para el hombre va a terminar formando el conducto deferente y en la mujer desaparece. Y por último queda la masa metanéfrica, ese mesonefros ya no funciona más y la masa metanéfrica es la que va a formar el riñón del adulto, pues propiamente dicho. Aquí en una imagen un poquito más ampliada, en el final de la semana 5 tenemos esto, que es el blastema metanéfrico, que es todo lo que va a dar la porción que filtra del riñón, es decir, todas las nefronas. Y aquí tenemos algo que se llama el esbozo ureteral, que es todo lo que va a dar el sistema conductor de la orina. Si se fijan inicialmente, esto está localizado en la pelvis, y por un estímulo bilateral que tienen entre las dos partes, el esbozo ureteral va a empezar a ramificarse dentro de ese blastema metanéfrico y va a empezar a desarrollar los cálices menores, los cálices mayores, y va a empezar a empujar este riñón futuro dentro de su localización retroperitoneal, pero en una posición más alta. Entonces, con eso entendemos por qué muchas veces podemos terminar teniendo patologías del desarrollo o riñones pélvicos o fusionados con el contralateral, por ese desarrollo que tienen conjunto hacia arriba. Y su parte más distal se va a comunicar dependiendo del conducto mesonéfrico y va a ir a parar a la cloaca. La cloaca tiene inicialmente, o no, se le va formando, mejor dicho, algo que se llama el septo rectal, que va a formar la vejiga por un lado y separar el recto, que es la última parte del tubo digestivo, por otro lado. Y desde la vejiga hay algo que se llama, hacia la alantoides, como dijimos inicialmente, como se expulsaba la orina, y esto en el adulto va a terminar fibrosándose y produce lo que llamamos el uraco, que si no se fibrosa, pues puede terminar teniendo
lo que llamamos el uraco persistente, que es este conducto que se mantiene abierto hacia la cavidad por fuera en el ombligo, o puede cerrarse parcialmente en un segmento o en los dos, o así como está. Y así entonces se forma el riñón en el adulto. Vamos a hablar un poquito también de la parte vascular. Ya dijimos las tres ramas principales para órganos intraabdominales de la aorta, que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior e inferior, y ya después las ramas que van para las ilíacas y por supuesto las arterias renales, que no las mencionamos hasta ahora porque las renales, como al ir para los riñones, pues obviamente son para órganos retroperitoneales. Entonces, el tronco celíaco, todo esto que esté irrigando el tronco celíaco, entonces sabemos que son órganos derivados del intestino anterior. Entonces tenemos una arteria hepática común, que va después a una arteria hepática propia, y esta otra rama de la hepática común es la arteria gastroduodenal, que viene por esta parte posterior de la cabeza del páncreas, y termina como la arteria pancreatoduodenal superior. Lo que decía que en esas partes donde se solapan el desarrollo del intestino anterior con el medio, por ejemplo en la cabeza del páncreas, porque tiene una irrigación compartida con ramas de la arteria mesentérica superior. Esta es la arteria pancreatoduodenal inferior, que se comunica con la superior, que viene del tronco celíaco, y esto se ve mucho en todos esos segmentos que comparten la irrigación en el desarrollo. Después entonces está la arteria esplénica, que entonces también vendrá del intestino anterior y con toda la circulación colateral, que esto es muy importante cuando uno reconoce patología vascular del intestino, porque al tener todos estos circuitos anastomóticos, favorece que si llega a haber alguna obstrucción o alguna patología en una de las arterias, el circuito va a hacer más grandes esas arterias para compensar la isquemia que puede presentarse de otros. Las ramas de la arteria mesentérica superior, esta que tienen aquí, ya mencionamos entonces la pancreatoduodenal inferior, y tienen la irrigación de todo lo demás, todas estas ramas intestinales que son para el yeyuno y el ileum, la rama ileocólica que es para el ciego y el apéndice, la cólica derecha, y fíjense cómo tienen todas estas anastomosis después que hablamos de la circulación de Riolano, y la arteria cólica media. Hasta aquí termina porque entre la segunda y la tercera porción del colon transverso, entonces está la división de la tercera parte del intestino posterior, que ya sabemos que depende de la arteria mesentérica inferior. Entonces también hay un circuito anastomótico aquí que está con una circulación compartida. Y después nos queda la arteria cólica izquierda, las ramas sigmoides y la arteria rectal superior. El recto, por debajo de la línea pectínea y el canal anal, no dependen de la arteria rectal superior, sino que son irrigadas por ramas de las arterias de la ilíaca interna. Eso con respecto a la parte arterial. La parte venosa tiene mucha semejanza con la parte arterial, pero recordemos que hay dos circuitos venosos importantes. Uno son el drenaje venoso que va a la vena cava, y todo lo demás que va a la vena porta, que siempre nos han dicho que todo lo gastrointestinal va a la porta y todo lo no gastrointestinal va a la cava, pero eso no es del todo cierto. En realidad lo que define si es a un sistema u a otro es los órganos cuando son intraperitoneales o retroperitoneales. Pero entonces aquí esto es importante que sí lo aprendan a manejar bien, porque de aquí se deriva mucha patología, sobre todo la formación de mesentérica inferior con la vena esplénica, forma lo que llamamos el complejo esplenomesaráico, al que llega también la vena mesentérica superior, y forman la vena porta. Esa vena porta obviamente va a llegar al hígado, y el hígado a través de las venas suprahepáticas va a llegar a la aurícula derecha. Esta circulación compartida es importante porque muchas veces cuando hay mucha patología hepática, sea obstructiva, sea por cirrosis, por Buchiari, cualquier patología que no permita el drenaje del sistema porta, va a buscar circulación colateral a través del circuito de la vena cava inferior. Y esto también es importante reconocer lo que son todas las anastomosis que hay portosistémicas, es decir, cuando el circuito no puede devolver la sangre a través del hígado y a través de las suprahepáticas a la aurícula derecha, va a reversar su flujo y va a devolverlo a los circuitos anastomóticos más comunes, que es a través de la gástrica izquierda, las varices esofágicas, la vena rectal superior y vena rectal inferior, que ya les digo, la superior va a todo el sistema porta, como la vemos aquí, mientras que la rectal inferior va al sistema de la cava. Entonces, cuando no se puede por el sistema porta,
todo este circuito venoso va a derivar su flujo a las venas rectales inferiores y entonces vamos a ver todas las manifestaciones de hipertensión portal, como son las varices esofágicas, las hemorroides, el flujo en la pared abdominal, cuando aparece la cabeza de medusa y eso, cuando se vuelve a hacer permeable la vena umbilical y deriva su flujo otra vez a la pared abdominal. Con esto terminamos. Yo creo que eso es importante. Obviamente no dar toda la anatomía detalle por detalle, todo lo que uno se tiene que aprender, porque en una clase pues eso es imposible, pero sí me parece que tener una visión así del desarrollo de los órganos nos va a ayudar un poco a entender cómo se forman y por qué las cosas están en su lugar y más ir conectando esas informaciones antes de aprendérselo todo de memoria, que yo siempre he pensado que es la manera correcta de aprender. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por acá en el aula, no, doctor. Ok. Los dejo a todos callados. Sí, muy enredado esto, ¿no? No. Pero no se aprende nada de eso de memoria. Yo creo que si entienden un poquito cómo funcionan y por qué pasan las cosas, eso va a hacer que no haga falta aprender de memoria. Pero bueno. Preguntas, dudas, comentarios. No, como digo, por acá nada de preguntas. Igual muchas gracias, Doc, por dedicarnos un poco de su tiempo. Con mucho gusto. A ver si en alguna de esas también hablamos, puede ser que preparemos alguna charla sobre procedimientos intervencionistas, que eso es a lo que yo me dedico ahora. Yo me dedico ahora a la parte vascular, pero también hacemos percután y procedimientos de intervencionismo, así que si quieren Sí. podemos preparar también una charla de eso, que estaría muy bueno, por lo menos de punciones básicas o de drenaje de colecciones, de paracentesis, ahora que están en abdomen y eso. O si quieren hablamos de vascular, de cómo se maneja la hipertensión portal o de isquemia mesentérica. Eso también sería muy interesante. De hecho, Doc, en el cronograma que se hizo de este año, se agregó una charla de, digamos, como bases, intervencionismo abdominal, y ahí está anotado usted. ¿Ah, sí? Pues no sabía, pero bueno, sí, bienvenido, no importa. Claro. Bueno, no, perfecto. La preparamos también. No tengo que fijarme en la fecha porque no sabía, pero de una, sí, claro que sí. Igual es más adelante, Doc. Se había acomodado y esto, inclusive cuando yo pasé el cronograma, ahí el doctor Salvo dijo que ese era el indicado para esta charla. Vale, listo, no hay problema, Este, lo preparamos. igual está para casi que el final de todo el módulo de lo que sería abdomen, sería para mayo, o sea, falta tiempo. Para mayo, perfecto. No importa, la preparamos mejor. Así que bueno, Expedito, muchas gracias pues por la organización y todo. Cualquier pregunta, pues ya saben que estoy siempre disponible. Yo estaré por ahí en Buenos Aires más o menos a final de marzo, así que por ahí paso y nos veremos entonces, ¿ok? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Saludos, Doc. Gracias de parte de Merlo. Chao, gracias.